Lo que ocurrió en las últimas 48 horas en los pasillos diplomáticos entre Caracas y Moscú sacude los cimientos del chavismo de una manera que nadie dentro del régimen estaba preparado para enfrentar. Hay una solicitud enviada, hay una puerta cerrada, y hay un hombre que esta noche se quedó sin el último refugio que le quedaba en el mundo. Esta noche en este canal vamos a contarles algo que los grandes medios internacionales no han publicado todavía con este nivel de detalle y con esta profundidad. Lo que Nicolás Maduro Guerra intentó hacer en los últimos días, lo que Moscú respondió y lo que eso significa para el futuro inmediato del hijo del dictador detenido en Brooklyn. Porque lo que está ocurriendo esta noche no es solo la historia de un joven que intentó escapar. Es la historia del colapso definitivo de la red de protección internacional que el chavismo construyó durante 25 años, creyendo que duraría para siempre. Nicolás Maduro Guerra, conocido en Venezuela y en el mundo como Nicolásito, intentó solicitar asilo político en Rusia a través de un canal diplomático secreto, según información que llegó a esta redacción a través de fuentes cercanas al proceso que pidieron reserva absoluta de su identidad por razones que no hace falta explicar. Esa solicitud fue enviada, llegó a las instancias correctas en Moscú, fue evaluada y fue rechazada, no con demora, no con evasivas, con una respuesta que fuentes cercanas al proceso describen como clara, directa y sin margen para una segunda interpretación. Vladimir Putin cerró la puerta, y la cerró por una razón que lo dice todo sobre el momento político que estamos viviendo. No quería comprometer las negociaciones que tiene en curso con Washington. Eso lo cambia absolutamente todo. Pensemos un momento en lo que significa ese rechazo. Rusia fue durante años el escudo diplomático más importante del régimen chavista en los organismos internacionales. Fue el veto en el Consejo de Seguridad de la ONU que bloqueó resoluciones sobre Venezuela en repetidas ocasiones. Fue el proveedor de armas, de tecnología militar, de cooperación en inteligencia que mantuvo a la Fuerza Armada venezolana equipada cuando las sanciones de Occidente cerraban otras puertas. Fue el aliado que en los momentos más críticos del régimen ofreció cobertura política y legitimidad internacional cuando casi nadie más estaba dispuesto a darla. Y ahora ese mismo aliado le dijo que no a Nicolásito, sin contemplaciones, sin alternativas, sin una ventana trasera. No, nadie lo vio venir de esta manera. Para entender por qué este rechazo es tan devastador, hay que entender cómo funciona la mentalidad de los hijos del poder dentro de estructuras autoritarias como la chavista. Nicolásito no creció en la misma Venezuela que el resto de los venezolanos. Creció en un país paralelo donde las reglas ordinarias no aplicaban, donde la ley era un instrumento al servicio de su familia y no una norma que lo limitara, donde los recursos del Estado venezolano estaban disponibles para sus caprichos, y donde la idea de rendir cuentas ante alguien era simplemente inconcebible. Creció creyendo que el poder de su padre era eterno, o al menos lo suficientemente duradero para que él nunca tuviera que preocuparse por las consecuencias de nada. Y creció viendo cómo Rusia era el garante último de esa impunidad, el seguro de vida internacional del régimen, el amigo poderoso que siempre respondería el teléfono. Ese patrón de comportamiento no es exclusivo del chavismo. Lo hemos visto en los hijos de Gaddafi en Libia, en los hijos de Ben Ali, en Túnez, en los hijos de Mubarak, en Egipto. Cuando el régimen que los protegía colapsó, todos buscaron exactamente lo mismo que está buscando Nicolásito ahora. Un lugar fuera del alcance de la justicia donde poder preservar lo que quedaba de sus fortunas y sus vidas. La diferencia en el caso venezolano es que el colapso está siendo más lento, pero también más total. Más lento porque el régimen tuvo aliados internacionales que lo sostuvieron artificialmente durante años. Más total porque los expedientes que se construyeron durante ese tiempo de agonía prolongada son más completos, más documentados y más difíciles de desmantelar que los que existían cuando cayeron otros regímenes latinoamericanos en décadas anteriores. Nicolásito no tiene los recursos políticos que tuvieron los herederos de otros dictadores para negociar su salida. No tiene un entorno geopolítico que lo proteja. Y no tiene, como quedó claro esta noche, el refugio ruso que creyó que siempre estaría ahí.
Ese amigo colgó esta vez, pero antes de contarles exactamente lo que ocurrió en esos canales diplomáticos secretos, hay algo que sucedió en las últimas horas en Washington que nadie ha conectado públicamente con esta historia todavía, y que cuando lo escuchen van a entender que esto no es una coincidencia, sino parte de una secuencia diseñada con precisión quirúrgica desde el Departamento de Estado. Quédense porque lo que viene a continuación conecta todos los puntos de una manera que va a dejar muy claro que lo que está pasándole a Nicolásito esta noche no cayó del cielo. Fue construido, pieza por pieza, durante meses. Marco Rubio lleva semanas enviando señales a Moscú a través de canales que no son los canales diplomáticos tradicionales, según fuentes cercanas al proceso. Señales sobre el costo que tendría para Rusia dar refugio a cualquier miembro del círculo íntimo del régimen chavista en el contexto actual de las negociaciones entre Washington y Moscú. No hace falta detallar el contenido exacto de esas comunicaciones porque lo que importa es el efecto que produjeron. Y el efecto fue exactamente el que buscaba. Cuando Nicolásito llamó a esa puerta, la puerta ya estaba cerrada. No es que Putin evaluó la solicitud y decidió rechazarla por las razones habituales. Es que la solicitud llegó a un Kremlin que ya había recibido el mensaje de Washington y que había calculado que el costo de proteger a Nicolásito era infinitamente mayor que el beneficio. Cada sílaba de ese mensaje fue aprobada desde la Casa Blanca. Y Putin lo entendió perfectamente. La magnitud de esto no puede subestimarse. Lo que estamos viendo aquí es el desmantelamiento sistemático de la arquitectura de impunidad internacional que el chavismo construyó a lo largo de décadas. No es un evento aislado, es el resultado de una estrategia que identificó cuáles eran los pilares que sostenían esa arquitectura y los fue atacando uno por uno con una paciencia y una metodología que en este canal llevamos tiempo señalando. El primer pilar era la alianza con Cuba, que garantizaba apoyo logístico e inteligencia. Ese pilar lleva tiempo erosionado por la propia crisis económica cubana y por la presión estadounidense sobre La Habana. El segundo pilar era la alianza con China, que garantizaba inversión y cobertura financiera. Ese pilar sigue en pie, pero con grietas importantes, porque Pekín tiene intereses propios que no siempre coinciden con los del chavismo. El tercer pilar, y el más simbólicamente importante en términos de protección internacional, era Rusia. Y ese pilar acaba de colapsar esta noche sobre la cabeza de Nicolásito. El reloj corre en su contra. Analicemos quién es Nicolásito en el contexto de lo que está pasando porque importa entender exactamente con quién estamos tratando. Nicolás Maduro. Guerra no es simplemente el hijo de Nicolás Maduro. Es una figura con peso propio dentro de la estructura del régimen chavista en su fase final. Fue diputado, fue parte del círculo de decisiones. Fue beneficiario directo de recursos del Estado venezolano que, según fuentes cercanas al proceso, calculan en cifras que resultan escalofriantes cuando se contrastan con la miseria en que vive el venezolano promedio. No es un testigo pasivo de lo que hizo su padre. Es un participante activo en el sistema que su padre encabezó. Y eso lo convierte en un objetivo de la justicia internacional con un perfil propio que va mucho más allá del apellido que lleva. Washington lo sabe, y Washington tiene expedientes. Según información que llegó a esta redacción, la solicitud de asilo fue tramitada a través de intermediarios con acceso a canales diplomáticos rusos que habían sido utilizados anteriormente para comunicaciones del régimen con Moscú. No fue una comunicación directa y abierta. Fue una gestión cuidadosa, discreta, diseñada para no dejar huellas innecesarias y para que si la respuesta era negativa no trascendiera públicamente. Pero trascendió, no porque Moscú lo filtrara, sino porque en este tipo de operaciones siempre hay más ojos de los que los protagonistas creen que están mirando. Y algunos de esos ojos son los que nutren a fuentes como las que alimentan a esta redacción.
La respuesta rusa, según estas fuentes, fue no solo negativa, sino acompañada de un mensaje que fuentes cercanas al proceso describen con las palabras aproximadas de que Rusia no está en posición de comprometer sus relaciones estratégicas por personas cuya situación es consecuencia de sus propias decisiones. Eso no es una negativa diplomática tibia, es una puerta que se cierra con llave. Es Moscú diciéndole a Nicolásito en lenguaje diplomático lo que en lenguaje cotidiano se resumiría en 4 palabras. Resuelve tú solo. Y hay algo más que hace este rechazo especialmente significativo desde el punto de vista estratégico. Rusia no rechazó esta solicitud por principios. Rusia no tiene una tradición de rechazar solicitudes de asilo de personas vinculadas a regímenes aliados por razones morales o de derechos humanos. Rusia rechazó esta solicitud por cálculo puro. Porque en el tablero de sus negociaciones con Washington en este momento específico, proteger a Nicolásito tiene un costo que no compensa ningún beneficio. Y ese cálculo frío, ese pragmatismo desprovisto de cualquier lealtad ideológica, es exactamente el mensaje que más duele para alguien que creció creyendo que las alianzas del chavismo eran sólidas y permanentes. No lo eran. Nunca lo fueron. Eran transacciones. Y cuando la transacción deja de ser conveniente para una de las partes, la transacción termina. Eso es lo que aprendió Nicolásito esta semana de la manera más brutal posible, y eso tiene consecuencias enormes. La pregunta que queremos que respondan esta noche en los comentarios es la siguiente. ¿Cuáles creen ustedes que son los países que todavía podrían estar dispuestos a dar refugio a algún miembro del círculo familiar del chavismo en este momento? Denle nombres, denle argumentos, porque este debate tiene implicaciones reales para entender cuánto espacio le queda al régimen para proteger a los suyos en el escenario internacional actual. Mientras esto ocurría, algo más estaba sucediendo en las últimas horas, que confirma que lo que vemos en este rechazo de Putin no es un evento aislado, sino parte de una presión coordinada de múltiples frentes que está cerrando el cerco alrededor de todos los que tienen apellidos comprometidos con el chavismo. Según fuentes del Comando Sur, la presencia naval estadounidense en el Caribe sigue siendo inusualmente intensa para este periodo. Fuentes militares que pidieron el anonimato señalan que hay operaciones de vigilancia e inteligencia en curso que van más allá de las misiones antinarcóticos habituales y que están documentando movimientos de personas y recursos con un nivel de detalle que sugiere la existencia de objetivos específicos bajo seguimiento activo. Lo que se sabe hasta ahora indica que esas operaciones de vigilancia están coordinadas con las investigaciones judiciales que el Departamento de Justicia tiene abiertas sobre múltiples figuras vinculadas al régimen venezolano. No es casualidad, nunca lo es. Añadir la negativa rusa a la presión naval, a la presión judicial federal, a la presión diplomática de Rubio, crea algo que los analistas de política internacional llaman cierre de horizonte estratégico. Es cuando un actor político pierde uno por uno todos los espacios de maniobra que tenía y se encuentra sin opciones reales que no impliquen rendición o confrontación suicida. Nicolásito está en ese punto esta noche. No tiene a Rusia, no tiene a Cuba en condiciones de ofrecerle protección real. No puede volar a ningún país occidental sin arriesgarse a una detención inmediata. Y quedarse en Venezuela significa vivir bajo la sombra de un proceso judicial que tarde o temprano va a alcanzarle independientemente de quién esté en el gobierno en Caracas, porque los expedientes de Washington no tienen fecha de caducidad política. Todo, lo tienen absolutamente todo. Cambiemos el foco por un momento, porque lo que viene es igualmente importante y toca una historia que esta noche nos duele contar porque representa algo que millones de venezolanos conocen desde adentro. Permítanos hablarles de Valentina. Valentina tiene 27 años y creció en Barquisimeto, en una familia de clase media que durante la Venezuela de los años 90 tuvo una vida que desde hoy parece irreal de tan normal que era. Su padre era ingeniero, su madre maestra, tenían un carro, una casa pequeña pero propia, vacaciones en Morrocoy una vez al año y la certeza tranquila de que el futuro era algo que se podía planificar. Valentina estudió medicina, llegó hasta el tercer año.
Y entonces el sistema colapsó de una manera tan total y tan rápida que un día fue a la facultad y el laboratorio no tenía reactivos, y al otro día los profesores dejaron de ir porque no podían costear el pasaje, y al siguiente el comedor universitario cerró porque no había presupuesto para los alimentos. Valentina dejó la medicina a medias, no porque quisiera, sino porque Venezuela le arrancó la opción de seguir. Salió del país hace 4 años. Llegó a España con un título universitario incompleto y los ahorros de toda la familia convertidos en una cantidad de euros que apenas alcanzó para los primeros 2 meses de alquiler en un piso compartido en Valencia con otras 3 personas que también eran venezolanas y que también tenían la misma historia con distintos nombres. Hoy, Valentina trabaja como auxiliar de enfermería. Estudia por las noches para homologar su carrera, manda dinero a sus padres en Barquisimeto todos los meses, y cuando la llaman sus padres a veces el papá llora, no mucho, solo un momento, y luego disimula y habla de otra cosa porque en Venezuela los padres aprendieron a disimular que lloran para no hacerles más difícil la vida a los hijos que se fueron. Eso es lo que el chavismo le hizo a Venezuela. No es una estadística, es Valentina. Es su papá llorando en el teléfono y disimulando. Es el laboratorio sin reactivos. Es el comedor cerrado. Es el título que nunca pudo terminar. Y la pregunta que les hacemos esta noche es esta. ¿Cuántas Valentinas conocen en su entorno? ¿Cuántas historias como la de ella hay en su edificio, en su trabajo, en su familia? Escríbanlo en los comentarios porque esos números importan. Esa memoria colectiva es el testimonio más poderoso de lo que se perdió y de lo que hay que recuperar. Pero eso no es todo, porque mientras Valentina trabaja de noche en un hospital de Valencia estudiando para homologar una carrera que el chavismo le impidió terminar, según fuentes cercanas al proceso que pidieron reserva absoluta, al menos un familiar directo de uno de los jerarcas del régimen lleva meses viviendo en una ciudad europea en condiciones que resultan obscenas cuando se las compara con la realidad que ese régimen generó en Venezuela. Hablamos de una residencia en un barrio de alto standing, cuyo valor, según estimaciones de fuentes del entorno, supera con holgura el 1.000.000 de euros. Hablamos de un estilo de vida que incluye restaurantes de primera categoría con frecuencia semanal, viajes a otras ciudades europeas en vuelos de primera, acceso a servicios de lujo que la gran mayoría de los ciudadanos europeos no pueden costear, y todo esto financiado con recursos cuyo origen, según documentos a los que tuvo acceso, esta redacción no tiene explicación legítima posible. El grifo se cerró para el pueblo venezolano hace décadas. Para esta familia nunca se cerró. Y la hipocresía que eso revela no es solo la hipocresía del chavismo, que es obvia y no necesita más demostración. La hipocresía que eso revela es la de los gobiernos europeos que por un lado firman declaraciones condenando las violaciones de derechos humanos en Venezuela, y por el otro, permiten que el producto financiero de esas mismas violaciones circule con relativa libertad en sus territorios. Eso tiene un nombre en el marco jurídico europeo. Se llama facilitación de blanqueo de capitales y tiene consecuencias legales que en demasiados casos no se están aplicando con la misma velocidad con que se aplicarían si el origen de ese dinero fuera cualquier otro tipo de actividad ilícita no vinculada a un régimen con el que algunos gobiernos europeos tuvieron durante años relaciones que prefieren no recordar demasiado alto. Que actúen, que investiguen, que apliquen sus propias leyes. Eso no es una petición política. Es una obligación legal que ya existe y que está siendo ignorada con una consistencia que resulta escalofriante cuando se piensa en lo que esa pasividad significa para las víctimas del régimen que generó esa riqueza. Y ahora viene la parte que más me costó decidir si revelar esta noche. Lo que vamos a decir en los próximos minutos toca directamente el futuro de Nicolásito, el futuro de lo que queda del chavismo y el futuro del proceso de transición que está intentando avanzar en Venezuela con todos los obstáculos que le ponen desde adentro y desde afuera. Presten atención porque esto no lo van a encontrar en ningún otro lugar esta noche. Guarden esta predicción, la escriban si quieren en algún lugar y vuelvan a este video dentro de 60 días. Lo que está ocurriendo con Nicolásito no es el capítulo final de esta historia. Es el inicio de una secuencia que fuentes cercanas al proceso describen con una palabra que en política tiene un significado muy preciso: desbandada.
Cuando el hombre que era percibido como el heredero del proyecto chavista intenta huir a Rusia y Rusia le cierra la puerta, la señal que eso manda a todos los demás que están dentro del sistema, mirando hacia afuera y calculando cuándo es el momento de abandonar el barco, es una señal que no necesita traducción. Significa que el barco se hunde. Significa que ni siquiera el hijo del capitán tiene dónde ir. Y cuando esa realidad se instala en la cabeza de los que todavía están adentro, los que todavía controlan estructuras, los que todavía tienen acceso a información y a recursos, el instinto de supervivencia individual comienza a superar la lealtad institucional. Ese es el momento en que los castillos de naipes colapsan, no de golpe, sino carta por carta, cada una arrastrando a la siguiente. Diosdado Cabello lo sabe, está leyendo lo mismo que estamos leyendo nosotros y lo está leyendo con más información porque tiene acceso a datos que nosotros no tenemos. Y según fuentes cercanas al proceso, lo que está leyendo lo tiene más nervioso que nunca, porque Cabello entendió antes que nadie que si Nicolásito no tiene a dónde ir, él tampoco. Y si él tampoco tiene a dónde ir, entonces el único escenario en que puede sobrevivir políticamente es que la transición fracase de manera suficientemente caótica como para que su figura vuelva a ser relevante. Eso explica el sabotaje, eso explica cada obstáculo que pone al proceso de negociación, eso explica su desesperación. No es que Cabello cree en el chavismo todavía, es que Cabello sabe que sin el chavismo no tiene dónde pararse, y esa es la diferencia entre un ideólogo y un sobreviviente. Cabello siempre fue lo segundo. Pero hay un límite a lo que el sabotaje puede lograr cuando la presión externa es suficientemente intensa y suficientemente coordinada. Cabello puede retrasar, puede complicar, puede generar ruido y crear crisis internas que distraigan la atención y consuman energía política que debería ir destinada a la transición, pero no puede detener indefinidamente lo que está ocurriendo en Washington, en Miami, en Moscú, en Bruselas, en cada uno de los frentes donde el sistema internacional de rendición de cuentas está cerrando el cerco sobre todos los que tienen nombres comprometidos con lo que el chavismo hizo durante 25 años. No tiene ese poder, ya no. ¿Lo tuvo alguna vez? Esta noche ese poder tiene una fecha de caducidad que se acerca con cada nueva pieza que cae. Pero hay algo que Cabello no puede controlar, y es el proceso judicial que avanza en Washington con una independencia del ciclo político venezolano que hace que los expedientes no se cierren cuando cambian los gobiernos y que las órdenes de arresto no expiren cuando alguien encuentra un argumento conveniente para postergarlas. Los números que maneja Washington sobre los activos vinculados al chavismo en jurisdicción estadounidense y en países aliados son números que fuentes cercanas al proceso describen como contundentes. No hablamos de montos marginales. Hablamos de estructuras patrimoniales construidas durante años con el dinero de todos los venezolanos y que ahora están siendo rastreadas con herramientas que hace 10 años no existían y con una voluntad política que hace 10 años tampoco existía de la manera en que existe hoy. Este proceso es irreversible. Eso es lo más importante que pueden llevarse de este video esta noche. No es reversible. No depende de quién gane las próximas elecciones en Estados Unidos, porque los expedientes judiciales federales tienen una vida propia que sobrevive a los cambios de administración. No depende de quién esté en Miraflores el año próximo, porque la jurisdicción de la justicia federal estadounidense no se negocia en Caracas. Y no depende de que Cabello siga saboteando porque el sabotaje político no cierra expedientes judiciales. Los ralentiza a veces, los complica a veces, pero no los cierra. Delcy Rodríguez lo entiende mejor que nadie dentro de lo que queda del gobierno interino en Caracas. Rodríguez es una mujer inteligente, con un instinto de supervivencia política que ha demostrado en múltiples ocasiones ser superior al de sus compañeros de régimen. Y ese instinto le dice esta noche que lo que está pasando con Nicolásito en Moscú es una señal que no se puede ignorar. Si el heredero del proyecto no tiene refugio, si el hombre que debía ser la continuidad del sistema no encontró salida en el aliado más importante que tenía el chavismo en el mundo, entonces la única lógica de supervivencia que le queda a alguien en su posición es negociar una salida propia, antes de que los términos de esa negociación empeoren aún más. Rodríguez sabe que tiene fecha de caducidad, siempre lo supo.
La pregunta es si esa fecha va a llegar antes o después de que ella haya asegurado suficientes garantías para lo que viene. Según fuentes cercanas al proceso, esa negociación existe aunque sea en estadios muy preliminares. Y la negativa de Putin a Nicolásito esta semana le dio un argumento adicional a quienes dentro del gobierno interino creen que el tiempo de apostar al chavismo ya pasó. Hablemos ahora de María Corina Machado, porque esta noche más que nunca es importante recordar quién es la persona que lleva años señalando exactamente este camino cuando nadie quería escucharla. Machado dijo durante años que la vía para terminar con el chavismo no pasaba únicamente por la presión interna en Venezuela, sino por la persecución internacional de los activos y los intereses del régimen fuera del país. Lo dijo cuando muchos analistas lo descartaban como wishful thinking. Lo dijo cuando los gobiernos europeos preferían mantener relaciones comerciales con el régimen antes que incomodar a sus socios venezolanos. Lo dijo cuando parte de la propia oposición venezolana dudaba de si esa estrategia era viable. Y resulta que tenía razón. No porque sea perfecta, ni porque no haya cometido errores en el camino, que nadie en política está libre de eso, sino porque la estrategia que identificó es exactamente la que está produciendo resultados ahora. Un Nicolásito sin refugio en Moscú, una investigación federal activa en Miami, un Diosdado cada vez más acorralado, un proceso de transición que avanza aunque lentamente. Todo eso tiene conexión con el camino que Machado señaló cuando señalarlo tenía un costo personal enorme, y tiene conexión con el esfuerzo de millones de venezolanos que nunca dejaron de creer que esto era posible, aunque hubiera noches en que la oscuridad parecía total e interminable. Esta noche queremos hablar directamente con cada venezolano que está viendo este video desde algún lugar del mundo que no es Venezuela, con el que está en Madrid y que esta semana tuvo uno de esos días en que el peso de estar lejos aplastó sin avisar en el metro o en la fila del supermercado, con el que está en Miami y que esta semana vio en las noticias algo sobre Venezuela y sintió ese nudo extraño en la garganta que mezcla esperanza con miedo de ilusionarse demasiado, con el que está en Bogotá aguantando la incertidumbre de no saber si su situación migratoria va a seguir siendo estable o si va a tener que mover otra vez, con el que está en Santiago y que lleva tantos años fuera que a veces ya no sabe si su Venezuela es la Venezuela real o la Venezuela que conserva en la memoria como una fotografía que se fue desgastando con el tiempo. A todos ustedes esta noche les decimos algo que en este canal no decimos a la ligera porque no vendemos ilusiones baratas y no prometemos fechas que no podemos cumplir. Lo que está ocurriendo con Nicolásito en Moscú esta noche es una señal real, concreta, verificable a través de fuentes que tienen acceso a información que la mayoría no tiene, de que el sistema de impunidad internacional del chavismo está colapsando, no de golpe, no de manera espectacular, sino de la manera más definitiva que existe en política, pieza por pieza, sin posibilidad de recomposición. Al venezolano que perdió a un familiar durante estos años y no pudo estar ahí, al que enterró a sus padres desde una pantalla de teléfono con señal intermitente, al que tiene hijos que ya hablan con acento del país de acogida y a veces uno se pregunta si cuando Venezuela cambie todavía van a querer volver o si ya arraigaron en otro suelo y la patria se fue convirtiendo en una idea más que en un lugar. Al venezolano joven que nació dentro del chavismo y nunca conoció otra cosa y que a veces se pregunta cómo era Venezuela antes, cómo era tener luz estable, agua todos los días, hospitales que funcionaban, profesores que podían pagarse el pasaje para ir a dar clases. Venezuela no siempre fue lo que fue bajo el chavismo, y Venezuela no siempre será lo que es hoy. El amanecer se aproxima, no con la velocidad que quisiéramos, no sin noches muy oscuras que pueden venir todavía antes de que esto termine, pero se aproxima. Y esta noche, en Moscú, en Miami, en Washington, en cada ciudad del mundo, donde hay un expediente abierto con el nombre de alguien que creyó que era intocable, el reloj de la justicia sigue avanzando con una regularidad que no se puede sobornar y no se puede intimidar. Venezuela renacerá, y cuando renazca lo hará sobre la base de que hubo una generación entera de venezolanos que no se rindió, que sufrió el exilio, la separación, la pérdida, la incertidumbre y aún así no soltó la esperanza. Esa generación son ustedes, y esa generación merece ver el final de esta historia.
merece ver a los responsables rindiendo cuentas, merece volver a un país donde las reglas son iguales para todos, donde los hijos de los poderosos no tienen acceso a refugios en Moscú, mientras los hijos del pueblo no tienen acceso a medicamentos en Barquisimeto. Antes de terminar, la tercera pregunta de esta noche es para ustedes y queremos que sean específicos. ¿Qué otros miembros del círculo familiar del chavismo creen que están intentando en este momento asegurar algún tipo de salida o refugio fuera de Venezuela? Denle nombre si lo saben. Denle contexto, porque la memoria colectiva de la diáspora venezolana es uno de los activos de inteligencia más poderosos que existen para quienes investigan estos casos, y cada dato que aportan en los comentarios es parte del registro histórico que Venezuela necesita construir para que esto nunca se repita. Si este análisis les parece valioso, si sienten que este canal les da información con la profundidad y el compromiso que esta causa merece, hagan una cosa ahora mismo. Compartan este video, con el venezolano en Madrid, con el de Miami, con el de Bogotá, con el que sigue en Caracas, resistiendo con una valentía que nos llena de orgullo. Suscríbanse si todavía no lo han hecho, porque lo que viene en los próximos días va a requerir que estemos en contacto permanente. Y comenten, cuéntenle su historia a esta comunidad, porque cada historia que dejan en los comentarios es una historia que no se pierde y que forma parte del testimonio de una generación que vivió algo que ningún venezolano debió haber tenido que vivir. Nicolásito llamó a la puerta de Moscú y Moscú le dijo que no, sin previo aviso para él, sin alternativas, sin plan B. Y eso esta noche es la señal más clara que hemos tenido en mucho tiempo de que el efecto dominó ya empezó. Las piezas están cayendo, y cuando las piezas empiezan a caer con esta velocidad, con esta contundencia, con esta coordinación entre lo que pasa en Washington y lo que pasa en Moscú y lo que pasa en Miami y lo que pasa en Caracas, la pregunta ya no es si el final llega, la pregunta es cuándo. Y esta noche hay más razones que nunca para creer que la respuesta es pronto.